Muy buenos días, mis queridos estudiantes del grado 11 de la institución educativa Lagunilla sede principal, quienes hacen parte de este proceso de investigación a través del fortalecimiento del aprendizaje, la historia universal contemporánea, a través precisamente de la aplicación de una app llamada Full Historia. En este caso vamos a abordar nuestro tema, vamos a entender el imperialismo, el cual obviamente ustedes tienen en su aplicación. Y bueno, vamos a empezar diciendo que el dominio europeo del mundo, el imperialismo, tiene, o bueno, se puede desprender bajo varias preguntas. Primero, ¿qué es? Podemos entender que es un sistema de control sobre territorios ajenos que no hacen parte propiamente de los territorios natales, también ajenos a su ámbito geográfico, cultural e histórico. Otra pregunta que puede desprenderse es ¿qué factores contribuyeron al fenómeno? Entonces tenemos unas causas de tipo demográfico, económicas, políticas, científicas y técnicas e ideológicas. Las demográficas podrían entenderse como eh, al mayor población, mayor demanda de recursos y eso hace que las naciones exploten otros recursos de otros lugares. Avances médicos, la gente tenía mejor salud, en ese sentido pues se aventuraba a explorar, pero también necesitaba más recursos. En términos económicos, las potencias buscaban territorios donde invertir en capital, principalmente materias primas. Este punto es fundamental porque desde la colonia se viene dando ese proceso en América, también en África. Controlar los mercados en mano de obra barata, esto obviamente en favor o en beneficio de las potencias europeas principalmente. En términos políticos se buscaba un nacionalismo, es decir, expandir las ideas patrióticas del imperio para que fuera más fácil ese proceso de colonización. En materias científicas y técnicas, pues hay un control militar que lo da al avance científico. Las potencias tenían más avance en ese sentido y tenían más oportunidades de controlar los territorios. Además de la necesidad de realizar estudios geográficos y geofísicos, de establecer sociedades geográficas y obviamente un deseo exploratorio, de exploración y también intrínseco un deseo de darwinismo social, de la lucha. Quien gana es el más fuerte, por ende los imperios son los que ganan. Y esta superioridad también se da en el orden técnico. Otra pregunta que podríamos analizar es cuáles fueron las potencias imperialistas. En este sentido, tenemos varias potencias coloniales, la potencia británica, la francesa, los no europeos como Estados Unidos y Japón, y otros países europeos como Rusia. Voy aquí a acercarla, eso. Rusia, Alemania, Italia, Bélgica, España y Portugal, y en este sentido son las potencias principales. Una pregunta que también se desprende del imperialismo es cómo fueron administradas las colonias. Las colonias fueron organizaciones que se dieron de las diversas maneras, a través de forma directa, a través de protectorados, a través de dominios, a través de territorios metropolitanos y concesiones. Todas ellas iban obviamente al beneficio de los imperios, sea de manera directa o indirecta. Podríamos resumirla de esa manera. En términos de si hubo oposición al fenómeno, pues claro, este fenómeno se dio de dos maneras, en las colonias propiamente y en las metrópolis o en las ciudades que hacían parte de esas colonias. En las colonias, pues tenemos casos como la India, Etiopía y la conquista del este. La India es el más conocido porque actuó un reconocido personaje, Mahatma Gandhi, y esa sublevación pues es muy reconocida en el mundo contra los ingleses. Asimismo se dio en Etiopía con la guerra Zulú y pues la conquista del este. En las metrópolis pues hay un movimiento social comunista o socialista comunista que también incidió en las políticas de liberación, de emancipación, y esto hizo que hubiese en sus momentos revueltas, sublevaciones internas, protestas, etc. También se podría preguntar la lucha por la hegemonía imperial, pues qué consecuencias tuvo. Entonces esos conflictos entre potencias, por ejemplo, se dieron en la guerra en Sudáfrica con el Anglo-Boer, el incidente de Fochoda, que aunque no lo vamos a ahondar también es importante, y
tenemos qué repercusiones tuvo el imperialismo, qué consecuencias también podríamos hablar. En términos de consecuencias hablaríamos para las metrópolis y para las colonias, siendo las colonias las más importantes, las culturales, las políticas, las sociales, económicas y demográficas. Consecuencias, por ejemplo, en el lenguaje, en la construcción de infraestructura, sociales en términos de nuevas cosmovisiones, la introducción del capitalismo en el mundo colonial, la introducción de la democracia en el mundo colonial o también de las monarquías constitucionales. En términos económicos, pues la construcción de la banca, y en términos culturales una aculturización, es decir, una negación de la cultura local bajo la idea de que la cultura occidental o la etnocultura occidental, bajo una teoría de que la cultura europea es más importante que las culturas aborígenes, etc. Y de tipo también ecológicos y geográficos, un moldeamiento de la geografía en beneficio al imperio, de las construcciones, la infraestructura y obviamente una repercusión negativa también en lo ecológico en cuanto a la explotación de materias primas. Por ejemplo, tenemos que internacionalmente tenemos la Primera Guerra Mundial, una guerra que es una guerra de imperios. En ese sentido, hemos terminado nuestra explicación. Espero hayan comprendido el fenómeno del imperialismo a inicios del siglo XX y espero que desarrollen las siguientes actividades. Muchas gracias.